como los pobres no van a votar, los pobres dejan de importar. Y nos está pasando eso, que empezamos a tener agujeros negros democráticos, zonas, pueblos, barrios en los que nada importa porque no van a votar, porque esta gente no molesta porque tampoco vota. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que esta gente ha visto cómo pasaba un gobierno y otro, y otro, y otro, y otro, y al final han dicho, muy bien, pues este sistema no me funciona, ¿quién me ofrece algo? ¿Y quién está ofreciendo algo? La ultraderecha está ofreciendo no diagnósticos, ni siquiera está ofreciendo soluciones, está ofreciendo culpables. Te está diciendo, la culpa aquí de los inmigrantes que te vienen a robar el puesto de trabajo, de los negros, o de las tías que se están incorporando. Las tías van al mercado laboral, las tías son las culpables, las que te roban el empleo, o los homosexuales, que son los que quieren destruir tu familia tradicional. Y de repente, partidos que no te están ofreciendo soluciones, sino que te están ofreciendo culpables, están captando todo ese voto, el voto de gente que tiene menos de 10.000 euros. Pobres votando a políticas de ricos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, bienvenido Javier Ruiz, creo que ya es la tercera vez que te pasas por Pandemia Digital y lo primero que quiero hacer es felicitarte el año nuevo y bueno, preguntarte qué tal has Feliz entrado. año. Soy reincidente. Yo creo que ya a partir de esto se cumplen 2 años y un día, ¿eh? O sea, a partir de aquí ya hay pena de cárcel. Sí, ¿no? Bueno, en todo caso, bueno, creo que Javier no necesita presentación, ya lleva varios años, diría décadas, en diferentes medios de comunicación. Actualmente trabaja en la cadena SER como jefe de la sección económica. De hecho, te preguntaré, pues es en eso que nos puede unir y que cada vez está más unido de la desinformación con la información o desinformación económica. Y también estás en la hora de la 1 de Televisión Española. Así que bueno, hoy vamos a hablar de tu libro, creo que tocaba. Y bueno, te voy a leer la sinopsis, ¿vale? Y luego que creo que haces una especie de metáfora, ¿no? Y que yo creo que tiene bastante sentido. Te leo la sinopsis y te voy a preguntar luego por el libro para que tú la desarrolles un poco más. Si no me equivoco, Edificio España ya ha tenido el premio Espasa de ensayo 2022 y comenzaría, o la sinopsis del ensayo sería algo así como que el Edificio España es el retrato y la denuncia de una desigualdad creciente en nuestro país. La brecha entre ricos y pobres se ensancha y ha desbordado ya la economía para extenderse al mundo de la política, cuyo resultado es una polarización extrema, y al de la propia democracia, con el nacimiento de un precariado político de clases bajas que se descuelgan del sistema y dejan de votar y de tener importancia. Bueno, así que con esta sinopsis te preguntaría qué es y por qué Edificio España. Yo te cuento porque digo que esto no es un libro de economía, así que a los tuyos hoy no les vamos a dar la turra económica, ¿eh? Hoy Vale. esto es un libro de también política y de lo que estáis haciendo aquí. Yo digo que el edificio España es una metáfora de lo que los economistas hacen de ordenar en quintiles de renta, se llama esto, a la población. El 20% más pobre, y lo ponemos al 20% más pobre en el sótano. Luego el 20% siguiente, luego el 20% de la clase media, luego el 20% siguiente, y arriba del todo, en el ático social, el 20% más rico. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que el 20% más pobre cada vez es más pobre, y que el 20% más rico, sobre todo el 1% más rico, cada vez es más rico. Con lo cual, la gente que vive en el ático cada vez vive mejor, la gente que vive en el sótano cada vez vive peor. Esto es una cosa que tiene 1000 implicaciones en economía. Por ejemplo, los impuestos ahora mismo están rotos, los impuestos ahora mismo no te sacan de la pobreza, y sobre todo a los verdaderamente ricos, a los 1000 millonarios, los impuestos ni les rozan. Y la segunda cuestión es, y la educación, el ascensor social de este edificio tampoco funciona, porque se está privatizando de tal manera esa educación que hay universidades que se están convirtiendo en clubes de élite, clubes de niños ricos para que se junten con otros niños ricos, tengan redes, contactos que les permitan hacer sus negocios de ricos y blindados al acceso a los pobres que nunca van a poder entrar ahí. Así que el edificio España es esto, es la metáfora de cómo está cada una de las clases sociales y cómo se nos ha roto el ascensor social del edificio. Lo que antes
te permitía nacer pobre, pero no te condenaba a morir en una tumba pobre. Ahora esto está pasando, ahora esto se nos ha roto. Y te decía, Julián, que esta es la parte de, y hasta aquí la turra económica, esto no es un libro de economía. Esto tiene muchas consecuencias políticas. La fundamental, de repente empiezas a tener movimientos como la ultraderecha, de repente empiezas a tener gente que no ha votado y que empieza a caer en redes de populismos ultras absolutamente salvajes, de repente empiezas a tener una avería política y esto es lo que tenemos. En ese edificio España tenemos una avería en las tuberías, en el suelo, en el ascensor. Ahora mismo hay mucho riesgo político, especialmente en esto, en el auge de la ultraderecha. Bueno, tú hablas que en ese edificio España hay, desigualdad, pero has dicho no solamente también económica. Te quería preguntar si aparte, o tú consideras, o también el libro se analiza, que aparte de esa desigualdad económica hay otros ámbitos de desigualdad, legislativa, jurídica, no sé cómo abordas más allá de lo económico, qué otra trascendencia tiene esa desigualdad. Hay una fundamental que es la que a mí más me preocupa ahora mismo, y es hemos conseguido, este sistema ha conseguido que los pobres no voten. Y como los pobres no votan, los pobres no importan. Y de repente los partidos centrales, el PP y el PSOE, empiezan a hacer políticas no para clases medias, sino para clases medias y altas. Los dos. Empiezan los dos a preocuparse por quiénes son sus electores. Como los pobres no van a votar, los pobres dejan de importar. Y nos está pasando eso, que empezamos a tener agujeros negros democráticos, zonas, pueblos, barrios en los que nada importa porque no van a votar, porque esta gente no molesta porque tampoco vota. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que esta gente ha visto cómo pasaba un gobierno y otro, y otro, y otro, y otro, y al final han dicho, muy bien, pues este sistema no me funciona, ¿quién me ofrece algo? ¿Y quién está ofreciendo algo? La ultraderecha está ofreciendo no diagnósticos, ni siquiera está ofreciendo soluciones, está ofreciendo culpables. Te está diciendo, la culpa aquí de los inmigrantes que te vienen a robar el puesto de trabajo, de los negros, o de las tías que se están incorporando. Las tías van al mercado laboral, las tías son las culpables, las que te roban el empleo, o los homosexuales, que son los que quieren destruir tu familia tradicional. Y de repente, partidos que no te están ofreciendo soluciones, sino que te están ofreciendo culpables, están captando todo ese voto, el voto de gente que tiene menos de 10.000 euros. Pobres votando a políticas de ricos y pobres votando porque no se les está ofreciendo una solución, pero se les está ofreciendo un culpable. Se está diciendo quién tiene la culpa de esto. Y esto es lo que explica ahora mismo el auge de movimientos como Vox, por ejemplo. Así que yo digo que no es un libro de economía, que no hablamos de economía, pero que hay que solucionar la economía para intentar arreglar la política, porque lo que estamos viendo es muy preocupante. En muchas ciudades tenemos agujeros negros y estamos todos preocupados por el auge de Vox. El auge de Vox tiene motivos y tiene razones que se pueden corregir. Además de que hay que desmentirlos en lo informativo, combatir la mentira. Además de todo eso, hay que corregir las raíces del problema. Y las raíces del problema son de desigualdad. Yo creo que, comparto contigo el diagnóstico. Precisamente creo que la estrategia de Vox, que no solamente es un partido político, sino que hay, yo siempre digo que las campañas de desinformación que van acompañadas de odio no son solamente digitales, sino que suelen ser digitales, mediáticas, políticas y a veces jurídicas. Y luego el aparato judicial a veces tiene cómplice o no. Luego el juez puede resolver, pero en cuanto se judicializa alguna causa, se retroalimentan la política, la mediática y la digital. Y al final es buscar un culpable, generar odio hacia alguien y luego atacar a ese alguien y empatizar. Pero a nivel económico, yo creo que tienes mucha razón y yo no lo había pensado, pero fíjate, ahora que viene toda la pre-campaña electoral, en Madrid incluso, bastante polémico, ¿no? Que desde el PSOE Lobato decía, bueno, no va a ser Ayuso la única que hable de bajar los impuestos, nosotros le vamos a bajar los impuestos a las clases medias y altas, no sé qué, bueno, es decir, que al final ese discurso gana, pero es que Vox, que supuestamente también quiere vender que defiende a las clases populares, a las clases pobres, pero yo recuerdo un discurso de responsable económico, Manso, que viene de toda esta red neoliberal de Atlas Network, etcétera, que decía, un poco siguiendo la escuela de Chicago,
que habría que hacer desaparecer no solamente la educación pública, la sanidad pública, sino también las pensiones, y que solamente el ejército y la justicia serían los únicos servicios públicos que se le daría a la población. Claro, y eso al final, si tú echas cuentas a toda la gente que no puede tener acceso o que no tiene los recursos económicos, bien por la familia en la que ha nacido o bien porque da un traspié en su vida que puede ser por circunstancias externas, al final yo creo que, como tú dices, esa población mayoritaria, o no sé si mayoritaria, pero que es importante, al final tiene pocas alternativas. Y yo te quería preguntar, para mí, ¿no? Que mi hipótesis es que los medios de comunicación tienen cierta importancia. Entonces yo te quería preguntar si en el edificio España tienen antena de televisión y qué ven ahí qué ven ahí en el edificio España. Tengo dos a lo que acabas de decir. Una, primero, lo de los impuestos, luego, segunda, la de los medios. La de los impuestos. Solamente para que quien nos esté escuchando se haga dos números muy rápidos. Que te hospitalicen durante el COVID, que pases por la UCI durante el COVID, costaba 19.000 euros. Mucho te tiene que salir a devolver la declaración de la renta, muchísimo dinero tienes que tener para que te compense cargarte la sanidad pública. Por cierto, sin sanidad pública no hubiera habido vacunas, tan sencillo como esto. Y hubiéramos tenido un sálvese quien pueda todavía peor, de gente volando a Arabia Saudí como alguno que hemos visto para vacunarse. O sea que estos que te venden que los impuestos son terribles, sí, son terribles para ellos, para el 1% más rico. Por cierto, y paradójicamente, nunca ese 1% ha pagado tan pocos impuestos. Yo te cito en el libro dos ejemplos que son de verdadero escándalo para estos que no se han convertido en ultraliberales, son talibanes de la economía, son realmente, en fin, fundamentalistas de lo económico. Nombres tan rojos, tan comunistas como Roosevelt, un conservador, cobraba a los milmillonarios un 70% en impuestos. Hombres bolcheviques como Nixon cobraban a los milmillonarios el 50% en impuestos. Por cierto, en aquellos años se puso a un hombre en la luna, se vivió el mayor desarrollo económico que ha vivido el planeta y Estados Unidos jamás, y la clase media avanzó como no ha avanzado nunca. Nunca. Y los niños que pasaban hambre cayeron a mínimos históricos. Llegó Reagan y entonces de repente de tener 1 de cada 10 pasaron a ser 1 de cada 4 niños los que pasaban hambre. Así que a todos estos fundamentalistas de los impuestos son malos, hay que decirles, ni Reagan ni Thatcher, ni Keynes, nadie ha defendido lo que están defendiendo ellos. Esta gente ha adelantado por la derecha a la falange. Es terrible lo que estamos viendo. Es brutal lo que estamos viendo y es brutal que encima normalicemos esto. Te voy a enseñar una cosa y paso al número 2. Perdóname la respuesta larga, pero esto que estoy diciéndote, esto es lo que a mí me preocupa. Uno, todo este tema de decir, no, los pobres que se busquen la vida. Esto es el mapa de voto, no sé si lo puedes ver, sí. Mapa de voto si lo separas un poquito más se ve completo. Mapa de voto en Madrid. Y estáis viendo el ángulo que hay. Lo que hay aquí es que toda esta gente que cobra menos de 10.000 euros no vota. Los pobres no votan. ¿Quiénes votan? Los ricos. Y cuanta más renta tienes, más fidelidad de voto tienes. Y esto ocurre en Madrid, pero esto ocurre no solamente en Madrid. Ocurre también en Barcelona, ocurre también en Valencia, ocurre también en Vigo. En todas las ciudades que tenemos a los pobres fuera del sistema. Y esos discursos de hay que acabar con los impuestos, son discursos de ricos, pero que destruyen la sociedad. Así que a todos estos talibanes de la economía, a todos esos talibanes de los impuestos, insisto, son fundamentalistas de lo económico, hay que decirles, enhorabuena, Reagan probablemente se avergüenza de ustedes. Tema 2. Dale. Y si quieres, perdón, tema 2. No, perfecto, creo que la respuesta ha sido perfecta, vamos. Tema 2. Medios de comunicación. En esta, tú sabes que a mí no me gusta hablar de ningún compañero, ningún medio en concreto, no es necesario. Pero déjame que te cuente una que te va a encantar. ¿Te acuerdas de Venezuela? ¿Te acuerdas de el rescate a Plus Ultra? ¿Te acuerdas de la aerolínea que salvamos porque había una conexión entre Podemos y Venezuela y por eso se le había inyectado dinero? ¿Te acuerdas de las portadas que abrió aquello? Sí, no, incluso creo que Federico Jiménez Los Santos ha sido condenado por decir que iba cocaína en esas maletas que le entregó
No sé si es que quería entregarse a un miembro del gobierno para que las vendiera aquí en España o algo así, pero eso también iba incluido en el pack. Aquella fue brutal, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Os acordáis vosotros de aquella, verdad? ¿A que no os acordáis de que se acaba de archivar la causa anteayer? No, no, De que ningún medio la, lo ha dicho. Ahora me estoy enterando nadie, yo. portadas y portadas y portadas y portadas de una campaña de desinformación con ninguna base, pero se acaba de archivar la causa por segunda vez y los jueces dicen no al lugar, no hay ningún indicio de delito, no se ha cometido ninguna irregularidad. ¿Dónde están ahora esas portadas? ¿Dónde están ahora esos medios? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. O no importa una vez más la realidad y lo que importa es la erosión. Lo que se busca no es el periodismo, sino el desgaste. Me da la sensación de que estamos jugando a esto, de que muchos medios de comunicación no están jugando ni a la comunicación ni al periodismo, están jugando a la política, a erosionar políticamente a una fuerza y a un gobierno. Y lo más alucinante de todo es que son los que nos dan lecciones morales a los demás. Ha habido en fin, no sé cómo denominar esta campaña de desinformación con la aerolínea Plus Ultra y ahora nadie es capaz ni siquiera de llevarlo en portada, ni siquiera de llevar un mínimo cuadradito diciendo la causa se archiva. Quienes abrieron a 5 columnas, ponían fotos, sembraron todo tipo de rumores y contaron todo tipo de mentiras, cuando llega la verdad judicial, no son capaces de reflejarla. ¿Tenemos un problema en el edificio España? Joder, que si tenemos un problema en el edificio España. Con la prensa, vamos, ya te digo yo. Hay, aparte, un patrón que se repite, ¿no? Sobre todo ese que yo creo que es una de las líneas del código deontológico periodístico, ¿no? De la rectificación, más o menos en las mismas dimensiones o con la misma importancia que cuando se informa de lo contrario, pero vemos que es un patrón que se repite y bueno, que algunos también lo recordáis, que no es una buena, no es una buena praxis. Y yo también hablo que normalmente hay una sinergia, ¿no? En la desinformación, tanto en los medios tradicionales como en redes sociales. Este año, entre algunas de las cosas que nos ha traído 2022, ha sido Elon Musk, un personaje, bueno, pues de película, de serie de Netflix, que, bueno, pues ya Twitter no es que estuviera muy bien, pero digamos que... Eres muy generoso. Eres no, muy claro, no, yo generoso. me muerdo la lengua. Twitter estaba fatal. No, es verdad que está, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que Totalmente. no, precisamente la libertad de expresión no era el principal problema que tenía Twitter. Y si quiere, bueno, siguiendo con el tema del edificio España y sus vecinos, bueno, no sé si también se usan las redes, cómo interactuarían en esta red y qué opinarían o incluso cuál es tu reflexión y si tú ves un cambio desde la llegada de Elon Musk, que yo creo que básicamente lo que ha hecho es decir unas cosas que luego no ha cumplido y las cosas que ha hecho pues bueno, pues creo que ha sido lo contrario, ¿no? Cuando decía que esto iba a traer dinero, al final han ido huyendo los anunciantes e incluso casi pone en peligro a grandes empresas por el sistema de verificado que, entre otras cosas, y esto lo estuvimos hablando, hay un problema. A lo mejor algunas de las personas que te voy a decir son personas que yo conozco en persona, como Raúl Solís, como Basilio Bulldog, como Marta Indignadísima, como Juan Mi News. Son personas de Twitter, pero que siempre tienen su profesión en la bio, su fotografía, han sido denunciadas, aparte por suplantar a terceros, es decir, que el sistema ahí está mal, parece que están falsificando DNI, pero luego vemos como cuentas falsas, con ese anonimato, pues también son talibanes de no solamente la desinformación, sino también del odio, incluso, este dato no sé si lo sabía, Franco Bamonde, con su fotografía de Francisco Bamonde, está verificado en Twitter. Entonces, bueno, no sé... Sí, tal cual. Sí, es una cuenta de hace un par de años que hace vídeos de los mejores discursos de Franco y todo esto, y que ahora está verificado. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo en general has visto el tratamiento también de todo esto que estamos hablando de las redes sociales y cómo influyen también en el edificio España. Pero también te quiero preguntar, ya que este 2022 nos ha traído a Elon Musk, bueno, pues haciendo de la suya, ¿qué opinas también de las redes sociales en general y de Elon Musk en particular y los cambios que ha hecho en Twitter? Mira, Elon Musk se ha convertido en el epítome
del problema que tenemos. Y es que el hombre más rico del mundo, que lo era, ya no, porque ha perdido tanto dinero en esta que ya ha dejado de ser el hombre más rico del mundo, pero el hombre más rico del mundo es capaz de comprarse la libertad de expresión en mayúsculas. Y él es capaz de convertirse en el árbitro de quién publica, de quién no, a quién se sesga, a quién no. Un señor, uno. No estamos hablando ya de ni grandes corporaciones ni grandes medios. Un señor es capaz de administrar la libertad de expresión. Uno. Este es el problema que tenemos. Se nos ha desequilibrado la balanza de tal manera que tenemos fortunas que están por encima de absolutamente todo. Y un tío es capaz de comprar algo como Twitter. Y encima, cuando hace la broma aquella, ¿te acuerdas de el 0,90 para decir que aquello que era el precio del gramo de marihuana, cuando encima el hacer una broma te cuesta 2.000, 3.000 millones de dólares, definitivamente es que tienes demasiado dinero. Es la broma más cara de la historia esta. Así que tenemos ahora mismo un problema de plutocracias, de gente que tiene tanto dinero que es capaz de comprarse cualquier cosa, insisto, incluida la libertad de expresión. Esto lo primero. ¿Qué ha pasado después? Lo segundo. En Estados Unidos, la palabra donde se hacen mediciones, con la Universidad de Columbia hace una medición constante, la palabra nigger, la palabra, en fin, más ofensiva que se puede decir allí a los afroamericanos, porque es la palabra que se utilizaba con los esclavos, se ha multiplicado, ha crecido un 500% desde que Elon Musk gobierna Twitter. Así que, ¿qué está pasando? Que ha florecido el racismo allí. ¿Y aquí qué está floreciendo? El acoso. Aquí tenemos nombres que, en fin, dan vergüenza como líderes de crecimiento en Twitter. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos, primero, un síntoma. Se nos ha roto el sistema y los milmillonarios tienen tantísimo dinero que pueden comprar hasta la libertad de expresión. Dos, un efecto, tenemos un florecimiento de los discursos del odio que ya era muy abundante. Tú dices que aquello no estaba bien. Los discursos del odio eran la norma de cada día. Hay un modelo de negocio basado en el odio en Twitter. Y tres, que esto es lo que más me preocupa a mí de todo. Está pasando una cosa que a Bulldog Punk, al que yo sigo y me gusta, pero no te puedes imaginar cuánto, o en tu caso, o la gente que vamos con datos, la gente que vamos con trabajo, nos cuesta mucho trabajarlo. Es mucho más sencillo mentir y decir un inmigrante de tal, o estas imágenes que comprobar cuál es la imagen, demostrar que esa imagen está trucada o que está sacada de una manifestación que no era, y esto nos cuesta mucho trabajo. Así que, ¿qué está pasando? Primero, esto, que los ricos se han comprado. Segundo, que está floreciendo el odio. Pero tercero, que se está permitiendo que gane la mentira. Porque la verdad es más cara y más costosa. Y en estos momentos, esto es lo que está ocurriendo. Así que mi diagnóstico de cómo están las redes ahora mismo, no puedo ser más pesimista. De verdad no puedo ser más pesimista. Sí, está claro que es mucho más rentable, no solamente en la ecuación lingüística, que yo con decir una mentira, simplemente hay que pensar una mentira que cabrea a la gente, ¿no? Lo del odio que tú estabas hablando, que por eso a veces tienes tanto éxito, y la economía también de los tiempos, que cada vez tenemos menos tiempo para consumir cosas, todo ese ruido que hay, si tu mensaje dura 10 segundos y tiene sentido, es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando hago un hilo para desmontar una frase que dura 10 segundos en decirse, a lo mejor estoy 2 días recopilando información, y es un hilo de 35 tweets que, claro, para leérselo se necesitan por lo menos 20 minutos, y eso pues solamente es accesible al 5%, o solamente el 5% de la población está dispuesta a perder ese tiempo en descubrir la verdad y prefiere la mentira de 10 segundos. Bueno, y es una de las claves, yo creo, que del éxito y del avance de la mentira. Pero si te parece, como periodista especialista en economía, yo cada vez veo más que el uso de la mentira o de pero estoy viendo la cuenta de Francisco Franco, por el amor de Dios. O sea, esta no la sabías, ¿no? Pues así estamos, es decir, las personas reales con su cuenta y tal, dice que están usurpando la identidad de terceros, y Francisco Franco Bamonde tiene la cuenta verificada. Y los vídeos que hacen son los mejores discursos de Franco de su historia. Me encanta el check azul, me encanta pero bueno, o sea, esta no la conocía, no te preocupes. Este es el momento. Caudillo de España. Este es el momento que estamos viviendo ahora mismo, es decir, que es real. Y
Y es triste también, ¿no? Es decir, nos podemos echar una risa, pero al final es bastante lamentable. Pero bueno, como te decía, si te parece, no quería desaprovechar la oportunidad como periodista especializado en economía. Yo cada vez veo que el tema de la manipulación y la desinformación, que muchas veces iban dirigidos a ciertos colectivos, ¿no? Para generar odio sobre ellos, no solamente a ciertos sectores de la izquierda política, sino, pues como tú decías, a inmigrantes, al colectivo LGTBI, al feminismo. Bueno, yo creo que se repiten mucho también las dianas de estas estrategias de manipulación, pero veo que el tema de la economía cada vez es, digamos, la moneda de uso en la manipulación. Hay un pulso también con los datos. Yo creo, ¿no? Un diagnóstico muy sencillo, que ahora te preguntaré el tuyo. Es decir, venimos que hay un discurso sobre todo político, e incluso desde la parte centrada y digamos, lo que quieren hacer representar a Feijóo, que está forzando mucho el discurso diciendo que, pues no solamente que la inflación es la más alta, que el tope del gas era una estafa, que el paro es un desastre. De hecho, ahora te voy a poner un vídeo para analizarlo, cuando realmente, en el caso del paro, son los mejores datos desde el 2007, pero es que luego estamos viendo en las comparativas, no quiere decir que sea un buen dato, igual como no es un buen dato el 12% de paro, pero si lo comparamos con el 50%, no, era el 38% en general y el 55% entre los jóvenes. Pero claro, si vemos las tablas, vemos que España es la que está mejor situada y al final yo creo que están forzando bastante. Te voy a enseñar un vídeo de hace unos días en el cual se hacía un análisis con las palabras desastre, catástrofe, todo esto poniendo con el titular España a la cola del empleo, también, digamos que liderando el paro, y luego los jóvenes, 4 jóvenes de cada 10 parados en Europa son españoles. Bueno, te pongo el vídeo que dura solo 1 minuto y te pregunto tu análisis porque, bueno, hay muchas aristas, te voy a dejar que tengas libertad para ordenar, que me imagino que son varios los argumentos o tus opiniones al respecto. Te pongo el vídeo y te pregunto por ello. El desempleo juvenil en la Unión Europea sube durante el 2022 hasta el 15,1. Este es un dato tremendo, pero más alarmantes son las cifras en nuestro país, donde se multiplica a una tasa que supera el 32%. Jano Mecha, 4 de cada 10 jóvenes parados en la Unión Europea están en España. El desempleo en la Unión Europea ha seguido con la tendencia descendiente, marca un 6,5%, y a pesar de esa cifra alentadora, en nuestro país el problema continúa. Doblamos ese número, nuestro país anota una cifra de desempleo del 12,4%, le sigue Grecia con un 11,4%, pero el dato más impactante viene a continuación. Cuando nos fijamos en el desempleo juvenil, nuestro verdadero talón de Aquiles, en Europa el 15,1% de los menores de 25 años están en el paro. Se dice pronto, casi 3 millones de personas, pero es que de ellos 4 de cada 10 son españoles. España tiene un desempleo juvenil, atención, del 32,3%. Por detrás de España está de nuevo Grecia, 31,3%, Italia, 23%. Esta es la situación en nuestro país, Ana Rosa, del paro. Es espeluznante, la verdad. No, es que esto es dramático. Es que es dramático porque es que esto es... Desastroso, catastrófico, espeluznante, son los calificativos después de mostrar los datos, que es cierto, es decir, no se miente, y aquí hay mucho juego porque por un lado tenemos la desinformación, pero otro es el manejo de los datos. Entonces, estamos viendo, si me equivoco me corriges, pero tanto en la creación de empleo, creo que incluso tenemos el récord histórico, incluso antes del 2007, en cuanto a personas dadas de alta en la Seguridad Social, tenemos el paro más bajo desde el 2007 y también la tasa de trabajo más alta desde el 2007. También sin mentir, porque creo que aquí no se miente, sino que se altera un estado de ánimo con unos datos que desde hace unos años, incluso te diría desde la reforma laboral, que desde aquí la criticamos por ser bastante... digamos, esos topes que se habían puesto de derechos que se iban a conseguir no se consiguieron todos, pero al análisis de los datos, pues parece que son positivos, pero, y aquí te pregunto, no solamente está el discurso político, sino también, el discurso en redes sociales, pero también medios de comunicación,
que a lo mejor ni siquiera, sin decir datos falsos, el estado de cómo se perciben esos datos también se pueden manipular para, bueno, en un momento de récord histórico parece que es una auténtica catástrofe. Bueno, ¿cuál es...? Ahí te deja una bola con mucha arista. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre la desinformación y la manipulación con la economía desde el punto de vista político y comunicativo, medios de comunicación? Político, el primero y fundamental. La derecha fió toda su estrategia a que venía el apocalipsis económico y se equivocó. Y se ha equivocado muy gravemente. Y entonces dijo que esto que se ha hecho con la excepción ibérica y el control del precio del gas y la intervención de mercados era un disparate. Y lo llamó timo ibérico. ¿Y qué ha ocurrido? Eso no solamente ha parado los precios en España, sino que ha parado los precios en Europa. En Europa está cayendo la inflación en los últimos 2-3 meses desde que ha entrado en vigor ese control de precios. El Partido Popular en España y Vox en España se han colocado a la derecha del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE y del consenso de Washington. Así que, ¿qué pasa? Que tenemos a gente aquí que está más a la derecha de la derecha económica. Esto es lo que ha ocurrido y este es el germen de todo lo que ha pasado después. Y se equivocó con la energía. Y después se equivocó con los impuestos, diciendo hay que bajar impuestos a los ricos y hay que dar becas a los ricos y entonces vimos como en el Reino Unido aquello llevaba al país al desastre y se volvió a equivocar. Y ahora se equivoca otra vez con los datos del paro. Y entonces tiene que sembrar la imagen de que en España el empleo es un desastre. En España tenemos 471.000 afiliados más en un año. Es el récord histórico. Nunca habíamos tenido a 20,3 millones de personas trabajando en España, nunca en la historia, y tenemos 270.000 parados menos en un año. Es un récord también histórico, el mejor dato desde el año 2007. Así que, ¿qué han hecho? Equivocarse una vez, equivocarse dos y equivocarse tres. Cuando uno se equivoca una vez puede ser un error. Cuando se equivoca dos veces puede ser persistencia. Y cuando se equivoca tres, esto es una estrategia. Y es una estrategia de la mentira. Y es una estrategia diseñada y pensada para decir cuanto peor vaya y cuanto peor sea la sensación de que las cosas van a peor, mejor para mí. Como decía Rajoy, beneficio político, el suyo. Bueno, pues esta es la estrategia ahora mismo de la derecha. La estrategia de la derecha es decir, la economía va muy mal y usted me tiene que votar a mí. Pero me da la sensación de que es una estrategia equivocada en esto. Y hay argumentos, e insisto, que el Partido Popular puede tener razón. Si hay cosas en las que el PP tiene razón, la bajada del IVA es una buena idea del Partido Popular, esta no fue del PSOE. Pero cuando la verdad te importa tan poco, y entonces coges el martillo y empiezas a achatarla hasta que encaja en lo que tú quieres decir, entonces eso ya no es una verdad. Y esto, insisto, no es un error, ni dos, ni tres. Esto es una estrategia de la mentira económica. Hay una estrategia de la mentira económica aquí. Y esto es un poco sonrojante. Si me dejas que termine con esta parte política, es un poco sonrojante porque la medición de datos del paro que se está haciendo a día de hoy, esto de los fijos discontinuos y tal, es la misma desde 1985, desde que existe la Comunidad Económica Europea. De hecho, es una orden de la Comunidad Económica Europea, ni siquiera es la Unión Europea entonces. Han gobernado con este mismo parámetro Aznar y Rajoy. Si esto es mentira hoy, era mentira ayer, ¿no? Era mentira cuando ellos gobernaban también. Los datos del paro se trucaron cuando Rajoy, cuando Aznar. En fin, creo que todo esto es una estrategia política muy clara. Y me da la sensación de que el PP se ha asomado a ese precipicio, está viendo que no hay agua en esa piscina y a partir de aquí volvemos a escuchar los grandes hits, que son ETA, Batasuna, Otegi y el independentismo. Con lo cual, creo que en lo político hemos agotado la mentira económica. Y creo que a partir de ahora, en lo político, lo que vamos a escuchar son los grandes hits de Se rompe España. Y por hacerte un mini asterisco, tú sabes que yo no colaboro en ese programa ya, pero me da la sensación, y no quiero hablar de ese programa en concreto, pero me da la sensación de que hay una correa de transmisión en algunos medios de comunicación que están jugando exactamente a esto mismo, a apostarlo todo al azul, todo a que gobierne el PP para que
venga a mí la publicidad institucional, las subvenciones públicas y tal. Por cierto, los que dicen que el dinero público y que hay que tener cierto control, estos mismos, son los que están haciendo toda esa apuesta al azul. Me da la sensación de que eso no es una apuesta periodística, es una apuesta política. Y eso no es periodismo, eso es propaganda. Y aparte digo que digamos que hay una cosa que es manipulación y otra que es mentira directamente, con el tema de que se ha cambiado el sistema de reporte del paro, que replican tanto en medios como políticos, pero digo que a veces llegan a incongruencias porque, claro, cuando esos datos son tan buenos, hemos visto a Ayuso presumiendo de los datos del paro y lo mismo a Moreno en Andalucía, es decir, que a veces llegan, es decir, que soplan y absorben al mismo tiempo, ¿no? Es increíble porque se ponen medallas, pero al mismo dicen que está trucándose. Entonces, bueno, ahí llegan a incongruencias. Bueno, por terminar, me queda una última pregunta y luego hay dos preguntas de la comunidad que te van a hacer. Que me pilla el toro, ¿eh? Sí, por eso, súper. Tenía que ir hace 10 minutos. Bueno, Express, bueno, entiendo tu respeto a todos los periodistas. Yo te quiero hacer una pregunta, y estamos hablando de medios de desinformación, que yo entiendo que no los considera compañeros. Hablo de Javier Negre, estado de alarma y todo eso, y sobre todo una parte que a mí me preocupa mucho, que es la financiación pública. En este caso, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid financia este tipo de medios de desinformación. Y siguiendo con el tema del edificio España, digamos que medios, ya no te digo compañeros, sino medios que solamente mienten y manipulan y encima están financiados con dinero público, si hablamos del edificio España, se podía considerar algo así como la luminosis, porque al final estamos viendo cómo en Brasil y en otros sitios pueden hacer caer el edificio entero y la democracia, ¿no? Es decir, que al final, y para mí lo grave es que se esté financiando con dinero público ciertos medios de desinformación. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que es grave la financiación pública a la mentira, creo que eso es gravísimo, pero en esto yo te digo una cosa y es algo que nos suena a los años 80 y es que la gente tenga cabeza. Que la gente, yo creo que nuestro trabajo, el de los periodistas, es denunciar los abusos del dinero público, pero el vuestro, el de la audiencia, es mirar, comparar y juzgar. Hay cosas que no son y no valen lo mismo, y el periodismo y la propaganda no valen igual, con lo cual asomaos. Insisto, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo beber agua embotellada mineral con una etiqueta que beber agua en una letrina. Hay cosas que provocan disentería informativa y hay cosas que son saludables. No nos asomemos, no les premiemos, no vayamos a ver el, en fin, bulo del día en el medio del día, porque eso nutre. Premiemos el buen periodismo, es todo lo que yo tengo que decir. Totalmente. Y en esto yo acabo con una frase que es, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Demasiado bueno para ser verdad. Esto de pillan a Pablo Iglesias con las manos en un maletín, llevándose el y metiéndoselo tal. Miren, si es demasiado bonito para ser verdad, probablemente lo es. Demasiado bonito para ser verdad, ¿verdad? Sí, esto es propaganda, no hay que premiarlo, pero no hay que premiarlo significa no hay ni que asomarse a ella. Perfecto. Bueno, dos preguntas rápidas. Martín Dignada te pregunta si alguna vez has sufrido censura o excesivo control editorial en los medios donde has trabajado. Yo no hablo de censura, sí hablo de control, y en esto te voy a sorprender, pero entiendo que los editores ejercen ese control y no me escandaliza nada. A mí, cuando uno de mis editores me dice no vayas por aquí, me da una opción, que es obedecer o que me despidan. Pero el control de los medios de comunicación corresponde a los editores de los medios de comunicación, con lo cual no me escandaliza nada que haya editores que te pidan controlar cierta línea. No me escandaliza nada eso. Vale, y Repatri, si tuvieras que hacer un informativo para gente joven de 15 y 25 años, ¿cómo lo harías? Pues te digo una cosa, como lo hago para la gente que tiene más de 35 años. Me vais a perdonar esta, pero yo no me creo esto de que a los niños hay que tratarlos como si fueran bobos o a los abuelos hay que tratarlos como si fueran perritos. Hay que hablarles con esta voz de ¡ay, usted qué tal! Yo creo que la gente es mucho más inteligente de lo que algunos medios y responsables de medios asumen. La gente es bastante más lista en ocasiones que sus gobernantes. Con lo cual, si yo tuviera que hacer un informativo para gente joven, ¿qué haría? Lo que le interesa a la gente joven.
Y hablaría, por supuesto, de paro. Y hablaría, por cierto, de pensiones, porque también les interesa lo que pagan y lo que van a cobrar. Y hablaría de libertades. Y hablaría de... Me suena a que es el mismo informativo que el informativo de gente más mayor. Yo creo que la audiencia es inteligente. Me gustaría ver que algunos medios tratan a la audiencia como si fuera inteligente. Total, bueno, pues con esto terminamos, pero antes, bueno, va una recomendación a toda nuestra audiencia. Tú sabes que voy a ser despedido en Televisión Española por tu culpa, bueno, ¿verdad? no, simplemente, pero antes de irte, bueno, recomendamos a la audiencia el libro Edificio España y te voy a hacer la petición porque aquí somos mucho de sortear buenos regalos de, si nos regalas un libro para sortearlo entre nuestra comunidad. Esto lo hemos hecho ya y te dije que sí. Sí, pero no lo tiene, esto lo hicimos, pero todavía no lo hemos gestionado. Prometido, va el Edificio España para vosotros. Sí, todavía conservo el puesto de trabajo. Perfecto, venga. Si no, irá al currículum. Bueno, muchísimas gracias y disculpas por la demora, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien la entrevista. Suerte y feliz año. Un abrazo, cuidaos mucho todos. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.